Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para los que están aquí presentes y todos los hermanos que se conectan desde casa a este culto de oración. Yo le invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Y hoy nos corresponde el capítulo 2, versículo 10 al versículo 19. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 10 al versículo 19. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Yo le invito a ponerse en pie para leer la infalible y todo suficiente palabra de nuestro Dios. Leo para ustedes Ageo 2, 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos desarrollando una serie basada en el libro del profeta Ageo, la cual hemos titulado Un llamado a corregir vuestras prioridades. Ese es el título de la serie, Un llamado a corregir vuestras prioridades. Hoy vamos a dar la predicación número 4 de esta serie. La primera predicación titulaba La palabra de Dios en tiempos difíciles. Esa fue la primera predicación. La segunda predicación fue una exhortación a obedecer el programa divino. Una exhortación a obedecer el programa divino. La tercera predicación fue la gloria del nuevo templo. Un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria. Y el título de la predicación de esta noche es Un llamado a priorizar la santidad. Un llamado a priorizar la santidad. Y está basada en la unidad de pensamiento que leímos del versículo 10 hasta el versículo 19. Ustedes conocen el contexto en el cual ya estamos. El programa divino consistía básicamente en la reconstrucción del templo de Salomón. El pueblo ha retornado del exilio babilónico en el año 539 a.C. En el año 537 empezaron la reconstrucción. Tuvieron tiempos muy difíciles, detuvieron la reconstrucción por 17 años, hasta el año 520. 17 años donde cambiaron las prioridades divinas,
Se enfocaron en ellos mismos, en sus propios logros, en sus propias vidas, en sus propias familias. Abandonaron la reconstrucción del templo, mostrando indiferencia a la vida espiritual de la nación. Y es en ese tiempo, en el año 520, el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el mes de septiembre, más o menos, el primer día de ese mes, el pueblo escucha la voz de Jehová por medio del profeta Ageo. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora el pueblo ha reaccionado a la exhortación que viene de parte de Jehová. El Señor ha despertado el espíritu del líder político Zorobabel, del líder religioso Josué, el sumo sacerdote, y de todo el pueblo. Ahora el pueblo responde al llamado, reconstruyendo el templo, un poco desanimado, pero el Señor le da un mensaje de aliento. Un mensaje de aliento basado en la promesa de la gloria que vendría sobre ese segundo templo. Y como lo predicamos el miércoles anterior, esa gloria no era otro que la misma persona de nuestro Señor Jesucristo viniendo al segundo templo, el templo reconstruido por Zorobabel y Josué. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el pueblo va a asociar dos temas. El primer tema es la reconstrucción del templo y el segundo tema es la bendición material. Se supone que si obedecemos al programa divino y reconstruimos el templo, Dios nos tiene que bendecir. Dios nos tendría que bendecir, porque parte de nuestra desobediencia es el castigo divino de pobreza. El Señor ha traído sequía a nuestras tierras. Pero si estamos reconstruyendo el templo, por un lado, el Señor nos tendría que bendecir materialmente. Por el otro lado, en otras palabras, el pueblo no entendió el programa divino. Es que el enfoque o la idea no era simplemente reconstruir el templo. Lo que estaba detrás de ese programa era la vida espiritual de la nación. El templo representa la vida espiritual de la nación. Si hay templo, hay adoración. Si hay templo, hay trabajo sacerdotal. Hay lectura de la ley, hay explicación de la ley, hay congregación. Sin embargo, el pueblo se enfoca en lo material, reconstruir el templo, pero no entiende el significado de la reconstrucción. El templo representa la realidad espiritual de la nación y eso el pueblo no lo entendió. Y por eso este mensaje que vamos a estudiar en esta noche es pertinente para un pueblo desenfocado de las prioridades divinas, enfocado en prioridades materiales e indiferente a las prioridades espirituales, particularmente la santidad. La santidad. Veamos en primer lugar el prefacio de este mensaje o llamado a priorizar la santidad. Versículo 10. A los 24 días del noveno mes, esto es en el mes de diciembre, según el calendario judío, el mes de diciembre, el 24 de diciembre, esa es la fecha aquí, en el segundo año de Darío, año 520 antes de Cristo. En otras palabras, un 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Viene palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Note con atención esto. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Si ustedes han sido cuidadosos en la serie que hemos estado llevando y con el libro del profeta Ageo, nos vamos a dar cuenta que los dos mensajes anteriores iban dirigidos a los líderes de la nación. El avivamiento empieza por los líderes. Ellos son los que deben dar ejemplo de espiritualidad, de corregir prioridades y enfocarse en Dios. Siempre el profeta Ageo se ha dirigido a Zorobabel y se ha dirigido a Josué. Pero noten cómo en este mensaje va dirigido a los sacerdotes en general. Es decir, el propósito aquí es netamente espiritual. No tiene un propósito político detrás. Es espiritual, netamente son los sacerdotes los que deben escuchar este mensaje. Ese es el prefacio. Nos pone en contexto el prefacio. Un 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo, el Señor habla a los sacerdotes del pueblo. Ese es el prefacio. Número 2, veamos el contenido
de este llamado, el contenido del llamado a priorizar la santidad. El contenido tiene dos partes. La primera parte es un reproche. La segunda parte es una invitación de carácter obligatoria, llamémoslo así. Vamos a ver en primer lugar el reproche, versículo 12 al versículo 14. Ahí está el reproche del mensaje. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, ¿a quién le está hablando? A los sacerdotes, ¿verdad? Pregunta, ¿qué quiere decir esto? Como que los sacerdotes en su falda llevaban carne. ¿Y qué quiere decir la palabra santificada en este contexto? Bueno, nosotros debemos recordar que el Señor estipuló en la Torá, en los 5 primeros libros, en la ley de Moisés, cómo serían sustentados los sacerdotes. Ellos no tendrían heredad material porque Jehová es su heredad. En otras palabras, los sacerdotes debían ser sostenidos por el pueblo. Y el Señor estipuló que cada vez que se hiciera un sacrificio, de la carne del animal que se iba a sacrificar, se debía separar una porción. Y la palabra separar es lo que la Biblia describe como santificar o consagrar, porque el término santificar aquí significa es separado para un propósito particular. Separado para un propósito particular, es lo que quiere decir santificada. En otras palabras, del animal que se iba a sacrificar se separaba o se consagraba o se santificaba una porción para el mantenimiento de los sacerdotes. Por ende, el sacerdote llevaba carne. O sea, esto era algo muy normal. El sacerdote llevaba carne. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Miren el problema. Y con el vuelo de ella tocare pan, si la carne que había sido consagrada para el sacerdote, tocare pan, vianda o comida, vino, aceite o cualquier otra comida, la pregunta es esta: ¿será santificado el pan? ¿Será santificado el vianda? ¿Será santificado el vino? ¿Será santificado el aceite? Por el solo hecho de que la carne que era del sacerdote tocara a estos otros elementos serían consagrados también. ¿Cuál es la respuesta de los sacerdotes? Tácitamente, no. ¿Por qué? Porque lo que se consagra no contagia. Lo que se consagra no contagia. El hecho de que la carne sea consagrada, santificada a Dios, no tiene el poder de santificar nada más. Lo consagrado y santificado no contagia a otros. En otras palabras, la santidad no se contagia, mis hermanos. ¿Sabía usted eso? Que la santidad no se contagia como el virus que está de moda. La santidad no se contagia. Noten esto, versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo, que es lo contrario a ser santificado, a causa de cuerpo muerto, lo cual estaba prohibido en la ley de Moisés, que no se podía tocar cuerpo muerto, porque la persona que tocara cuerpo muerto tendría que entrar en un proceso de lavamiento y purificación para luego regresar a la comunidad. Esto era algo muy estricto. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto, ojo, tocare alguna cosa de estas, pan, vianda, vino, aceite u otra comida, pregunta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes. ¿Qué respuesta esperan ustedes? Pues no debería, ¿verdad? Pero los sacerdotes responden: inmunda será. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el mensaje que Dios le está queriendo dar al pueblo? ¿Qué significa que si alguien toca cuerpo inmundo? Realmente esto tiene un significado. Lo que el Señor le está diciendo al pueblo es que el pueblo se ha comportado como una persona inmunda delante de su presencia. Y lo inmundo, al parecer, se contagia. ¿Notan? Lo santificado y consagrado no se contagia, pero lo inmundo sí se contagia. Hermanos, vamos a sintetizar esto. La santidad no se contagia, el pecado sí. Ese es el mensaje de Dios. Analicemos esto, reflexionemos en esto.
La santidad no se contagia. Yo no me hago más santo porque ande con un santo, pero sí me puedo hacer más pecador cuando ando con un pecador. Ese es el mensaje que el Señor está dándole al pueblo. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Notan? Ahora usted se preguntará, ¿dónde hacían los sacrificios el pueblo? En altares improvisados, porque no tenían templo. Llevaban más de 19 años sin su templo, sin ser reconstruido. Detuvieron la obra. Entonces les tocó hacer altares improvisados para hacer sacrificios. Y al parecer esos sacrificios no estaban siendo recibidos por Dios como ofrenda agradable. ¿Y cuál es la razón? El pueblo había perdido sus prioridades, había corregido las prioridades para mal. Se desenfocó. El mensaje divino era muy claro: reconstruyan el templo para avivar espiritualmente a la nación. Y el pueblo no hizo eso. El pueblo se enfocó en sí mismo y perdió el norte, perdió su guía, perdió la meta divina. Por lo tanto, los sacrificios no eran aceptados delante de Dios. Y muy seguramente los sacerdotes sacrificaban animales porque les tocaba. Muy seguramente lo hacían porque así tenía que ser, porque les tocaba sacrificar animales, pero no porque lo hicieran con una convicción profunda de lo que significaba sacrificar un animal como adoración a Jehová. La convicción la habían perdido. El pueblo era indiferente en la vida espiritual. Mis hermanos, para el pueblo la santidad no era una prioridad. ¿Notan el problema? Están preocupados por terminar la obra de reconstrucción, pero no están preocupados por reconstruir su crisis espiritual. Quieren reconstruir el templo, pero ya no quieren reconstruir su vida espiritual que está en crisis. ¿Notan la incoherencia? Finalmente, eso degenera en hipocresía. Ahora, este es el reproche. Ahora miremos la invitación, carácter obligatoria, versículo 15 al 19. La invitación. Ahora pues, y repite una frase que ya hemos visto en las otras predicaciones: meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. En otras palabras, hagan un alto en el camino, pueblo. Llevan 19 años así. Es hora de hacer un alto en el camino y corregir sus prioridades. Han estado enfocados en lo material y les ha ido muy mal, muy mal. Hagan un alto en el camino, consideren sus caminos y prioricen la santidad. La santidad es una prioridad en el proceso de restauración. Es una prioridad, no es algo opcional. El pueblo debe enfocarse en ser santo. Esa es una prioridad. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes. Mis hermanos, ¿notan cómo para Dios la santidad no es lo último? Reconstruyan el templo y luego miro a ver qué hago con ustedes espiritualmente, a ver si son devotos, son piadosos o son entregados. No. Empecemos la reconstrucción y vamos mirando en el camino si se van santificando. ¿Notan cómo para el Señor el pueblo debe hacer un alto en el camino y primero preocuparse por su santidad para que su santidad adorne el templo? ¿Entienden, mis hermanos, el mensaje? El adorno del templo no está en la belleza material. El adorno del templo está en la santidad del pueblo. ¿Entienden? El pueblo no lo entendió. El pueblo no lo estaba entendiendo. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. El Señor les está recordando cómo los ha castigado materialmente porque han priorizado lo material. Los ha castigado. Oserí con viento solano, con tizoncillo. Esto es un hongo que carcome los árboles
las frutas, las cosechas, no las deja prosperar. Esto es pobreza. Y con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero ¿qué pasó? Mas no os convertisteis a mí. El Señor les dice, llevan 19 años caminando para el lugar equivocado, en la dirección equivocada. Y los he castigado estos 19 años con sequía, con granizo, y no se han querido convertir. ¿Sabe lo que significa la palabra convertir, verdad? Dar vuelta, dar vuelta. Es decir, si usted va por una vía, por una dirección, da vuelta hacia otra dirección. Eso es lo que significa convertir. Es como si el Señor les estuviese diciendo, han caminado 19 años en su propia dirección y no fueron capaces con estas señales de castigo que les envié en dar vuelta, o sea, en convertirse en Jehová, dar vuelta de tus caminos y venir a mí. ¿Cómo más les puedo hablar? Ese es el mensaje. ¿Qué más quiere que les digan? Que la santidad es una prioridad. Y les repite, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Es hora, mis hermanos, de hacer un alto en el camino. Ese es el mensaje para el pueblo de retorno. Desde el día 24 del noveno mes, un 24 de diciembre, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. En otras palabras, desde el día que se echó el cimiento del templo, el 24 de diciembre del año 520, desde ahí mi pueblo tendrá que ser un pueblo nuevo. No puede ser el mismo, no puede ser igual, tiene que ser nuevo. Y el templo servirá como símbolo de una restauración espiritual, y el adorno del templo será su santidad. No está aún la simiente en el granero. Observen si la hay o no. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. No dice para siempre. Notan, todavía, mas de este día os bendeciré. El Señor les está dando una nueva oportunidad. Mis hermanos, ¿cuántas oportunidades da el Señor? Pero llega el día en que las oportunidades se acaban. Llega el día en que las oportunidades se acaban. Pero el Señor les está dando una nueva oportunidad para que prioricen la santidad. Para el pueblo debe ser una prioridad la santidad. Claro, la santidad adorna la reconstrucción del templo. Esto es una prioridad. Mis hermanos, este mensaje nos recuerda la importancia de priorizar la santidad. Lo hemos visto en un corto prefacio, en un contenido de 2 partes, un reproche bastante fuerte y una invitación, meditad, pero de carácter obligatoria es esta invitación, realmente no es opcional. Es como si el Señor les dijese, más les vale que me obedezcan esta vez, si no, los seguiré castigando. ¿Qué más podré hacer con ustedes? Ahora, es interesante porque este texto nos pone de ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un ejemplo en este texto, y mi pregunta para ti es, ¿quieres seguir ese ejemplo? ¿Quieres seguir el ejemplo del pueblo de Israel que ha retornado de Babilonia, el cual ha cambiado las prioridades de Dios y han sido indiferentes a lo que verdaderamente es importante, que es la santidad por lo material? ¿Quieren seguir el ejemplo del pueblo de Israel? O más bien, ¿por qué no seguimos el ejemplo de la única persona en la historia de la humanidad que perfectamente ha priorizado la santidad? ¿Qué ejemplo quieren seguir? Miren lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Autor a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Estos sacerdotes terminaban su carrera sacerdotal cuando morían. Son los sacerdotes del antiguo pacto. Mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesucristo, es inmutable, dice el texto, tiene un sacerdocio inmutable, lo cual significa que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Miren el versículo 26. Es un versículo muy importante. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era Él? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo será Él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es este sumo sacerdote, el cual tiene por nombre Jesucristo? Es perfectamente santo. Si usted quiere buscar en el registro del plan redentor de Dios, ¿qué persona ha priorizado la santidad a este nivel? La única persona que usted va a encontrar es a la persona de Jesucristo. Y es lo que el autor a los hebreos nos está diciendo. Es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, cosa que los sacerdotes del pueblo de Israel que retornaron del exilio no eran, porque el Señor les llama inmundos. ¿Ven el contraste? Pregunto, mis hermanos, ¿qué ejemplo quiere seguir? ¿El ejemplo del pueblo retornado, que su prioridad era todo lo material, indiferentes a las cosas del Señor? ¿O el ejemplo que queremos seguir es el ejemplo de Cristo? Santo, perfectamente santo, que su santidad adorna el templo. Y es por eso que cuando Él vino al segundo templo y no lo reconocieron, ¿para qué templo si el adorno no funciona para ellos? El adorno es el mismo templo. Mis hermanos, ¿qué ejemplo quieren seguir? ¿El ejemplo del pueblo de Israel o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y saben cuál es la buena noticia? Es que el Padre, delante del Padre ya hemos sido declarados justos y ya estamos en un proceso de santificación. Pero nos falta mucho, nos falta. Es un proceso largo y debe ser progresivo. Pero mis hermanos, si somos realistas y si usted reconoce su estado espiritual, usted sabe que le falta. Le falta crecer más en santidad. Le falta priorizar la santidad en su vida. Usted lo sabe. ¿Y sabe cuál es el peligro de no priorizar la santidad en la vida espiritual? ¿Sabe cuál es el peligro? Que va a pasar toda su vida enfocado en hacer, pero poco en ser. Vas a pasar más tiempo preocupado en hacer que en ser. Y la santidad se ocupa del ser. Y cuando tu ser crece en santidad, adornas con tu santidad lo que haces, mi querido hermano. Si tú eres uno de aquellos que les gusta servir y estás muy entusiasmado por servir en la iglesia y dices, pastor, cuente conmigo, quiero servir en lo que sea. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo está tu ser antes de hacer? ¿Cómo estás delante de Dios, querido hermano? ¿Para ti es importante la santidad o no? Mis hermanos, estamos a tiempo de hacer un alto en el camino. Si tú eres de aquellos hermanos muy activos, y quieres servir en la iglesia, pero mi hermano, yo quiero ser directo contigo. Pero tu vida espiritual está muerta, no hay vida. Esto es una contradicción. Mi hermano, ¿qué haces sirviendo? Es mi pregunta. ¿Con qué vas a adornar tu servicio? ¿Sabes lo que tú deberías hacer? Entregar tu cargo. Eso es lo que tú deberías hacer. Entrega tu cargo. Y yo sé que el entregar tu cargo apunta a tu ego y a tu orgullo por lo que la gente te ha aplaudido y te ha felicitado por lo que haces. Pero ¿de qué sirve si no adornas lo que haces con santidad? Entonces tienes que dar un paso de valentía y de humildad y reconocer, no estoy listo. Entrega tu cargo.
Entrega tu cargo, sé sincero y preocúpate por tu vida espiritual, por restaurar a tu propia casa, a tu propia familia. ¿De qué te sirve servir al Señor públicamente y tu familia está en crisis y en desastre? Mi hermano, sé valiente, sé humilde y entrega tu servicio, porque no tienes santidad para adornarlo. Mis amados hermanos, esta es un llamado, y es un llamado que hizo el Señor Dios Todopoderoso en el año 520 antes de Cristo, un 24 de diciembre, pero es un llamado que el Señor sigue haciendo hoy en el siglo XXI. No pasa de moda. Si hay una persona, un querido amigo que nos está viendo por la internet o está aquí presente, yo le quiero decir algo a ti, querido amigo, pues en tu vida no hay santidad, porque ser santo es ser separado del mundo para servir al Señor de todo corazón, espiritualmente, y luego poner tus manos a su servicio. Pero si tú no has sido justificado porque no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, y no has confesado tus pecados y no has venido a Él en arrepentimiento, tú no podrás ser santificado. O sea que la prioridad para ti, querido amigo, primero es ser justificado. Ven al Señor de todo corazón, arrepiéntete de tus pecados y serás justo delante del juez, y luego podrás experimentar el privilegio de ser santificado, separado para Jehová. Querido amigo, tu prioridad hoy es venir a Cristo de todo corazón. Amados hermanos, nuestra prioridad seguirá siendo la santidad. Este es un llamado a priorizar la santidad para todos los tiempos. Demos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, porque con tu Espíritu Santo nos hablas directamente al corazón. Quebrantas nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos haces humildes, porque tu palabra nos humilla, Señor. Nos pone de frente como en un espejo. Pero hoy estamos delante de ti, débiles e incapaces, pero reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Te necesitamos, Señor. Queremos ser íntegros. Queremos que nuestro ser se forme a la luz, a la imagen de Cristo, y luego adornar el servicio que te ofrecemos con la santidad que tú nos has dado. Oh Señor, permite que tu iglesia priorice la santidad. Que este llamado a vivir santos delante de ti sea un llamado que habite en nuestro corazón como una voz continua que nos está recordando que esto es urgente y que no lo podemos olvidar. Líbranos de la hipocresía, Señor, y líbranos de servir en tu pueblo por servir. Queremos servir porque nuestro ser ha sido restaurado. Oh Señor, que el templo siempre sea un mero símbolo de restauración espiritual, que sea un símbolo de la restauración de nuestra vida espiritual. Perdona a tu pueblo, restaura a tu pueblo y que tu pueblo te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.